del mundo, la sociedad del conocimiento. Estos son los temas que trata. De todos los cambios que hubo, yo me fijo en los cambios a partir de los 50 del año que nací para acá. Porque todos estos cambios que describe él los vivimos nosotros. Los vivimos porque todos acá tenemos un poquito más de 30, o sea que los vivimos. Y me acordé, por ejemplo, de Artigas, de mi época de adolescencia, en la que Artigas era una ciudad terminal que ni siquiera carreteras tenía caminos vecinales. Entonces llegar a Artigas era quedar en Artigas, no era una ciudad de pasada para Brasil. Era una situación muy distinta a lo que es ahora, por supuesto. Pero me hizo acordar, por ejemplo, que en mi adolescencia... Pero había conexión con Brasil. Todas, absolutamente todas. Somos más brasileiros que uruguayos. Ahora hay un puente. Antes del puente había una calzada. La calzada era permanente. La vinculación de los de Artigas es mucho más con el Brasil que con Uruguay. Eso se dio siempre. Una hora también. No, ahora ha cambiado. Pero me acordaba, por ejemplo, de los cambios que han pasado en nuestra vida, de que teníamos que agarrar el teléfono, darle manija y comunicarnos, señorita, ¿qué demora tengo con Montevideo? Indeterminada. Y lo peor era cuando con esa voz, con ironía, y parecía que una voz sádica nos decía indeterminada. Demora indeterminada para hablar por teléfono de Artigas a Montevideo. Eso es increíble. Eso es parte del cambio que hemos tenido. Una de esas cosas. Otra, por ejemplo, que me acuerdo de que la empresa, cuando yo empecé a venir a Montevideo a estudiar en los años 70, se inició una empresa que hacía Artigas Montevideo. La anterior era Honda, pero que venía por Salto. Y era parar en Salto 2 o 3 horas del coche que salía de Artigas a las 6 de la mañana, paraba en Salto y llegaba después, previo transbordo, a Montevideo a las 7 de la tarde. O sea, todo un día. Todo un día. Peor era el tren, que eran 48 horas. El tren era insoportable. Pero a lo que voy, es que este tipo de cambios que rigieron nuestra vida, no solo en el movimiento, fueron exponencialmente producidos en la tecnología. O sea, hubo cambios desde el punto de vista social, desde el punto de vista religioso, de todo punto de vista. Pero los cambios que más han sido, digamos, disparados exponencialmente fueron los cambios tecnológicos. A partir de ahí es lo que tenemos en este momento, todo lo que tenemos en este momento, que tenemos una computadora en el bolsillo. Eso ni que hablar. Pero, profesor, en el bolsillo o en la muñeca, exactamente. Sí, en la muñeca también. Yo quería terminar. Perdónenme. Dice la última frase del libro, y esto no le estoy adelantando lo que es el libro, ojo. Saldremos de estos años críticos y necesitaremos más que nunca pensar la sociedad en la que estamos viviendo. Ojalá estas páginas sirvan para generar lugares de intercambio de opiniones y a situarnos en este momento histórico que nos ha tocado vivir. Profesor, estamos en un lugar de intercambio y queremos analizar el tiempo histórico que nos ha tocado vivir. Ustedes saben que mi costumbre de docente es hablar parado. Yo nunca pude dar clases sentado. Me parece que dar clases sentado es aburrir a los estudiantes. Menos leyendo, imagínense, hay profesores que leen todo. Bueno. Lo primero que quisiera decirles es que este libro sale completamente de mis temas de investigación y de mis temas de docencia.
Yo trabajé años, de 30, 35, no me acuerdo cuántos años, en temas muy vinculados a dos grandes líneas, digamos, de búsqueda y de estudio. El análisis organizacional, publiqué un libro por allá por el 13, creo, el 2013, que era un poco la historia del análisis organizacional en el siglo XX en el mundo. Y después, en la otra línea es todo lo que tiene que ver con el desarrollo territorial. Esas fueron mis dos líneas de investigación y de docencia. Por su hija en alguna de estas dos líneas organizacional. tiene que haber tenido. Organizacional. En estas dos líneas he publicado libros, artículos, he dado conferencias, pero al mismo tiempo tenía por ahí, por mi, no sé qué zona del cerebro, una preocupación, que era la conciencia permanente, constante y creciente de que estamos viviendo una época muy particular. O sea que estamos viviendo una época de cambios muy intensos, de cambios muy acelerados y de cambios que no solamente incide cada uno de los cambios en su universo particular, sino que esos cambios están cambiando la vida cotidiana. Y yo te lo digo en términos genéricos, está cambiando la vida cotidiana. Acá, esta preocupación que tenía desde hace muchos años, yo diría que este libro lo empecé a escribir hace como 12 años, por la preocupación que tenía y que escribí varias cosas, ahí tengo como 3 o 4 libros antes que este, que son, todos quedaron por ahí y que bueno, terminaron en este. Hay una preocupación básica porque, como sociólogo, a mí me interesa, obviamente, antes que nada, la vida y las relaciones sociales. El objeto de la sociología son las relaciones sociales. Había un profesor mío, Alain Turén, con quien hice mi tesis doctoral, que acaba de morir hace pocos días. Alain Turén decía, qué disparate que dice la gente cuando dice que el objeto de la sociología es la sociedad. La sociedad no existe. La sociedad es una abstracción, es un concepto. Lo que existe en sí son relaciones sociales. Entonces, el objeto de la sociología son las relaciones sociales, bien concreto, porque si hay algo de concreto, son las relaciones entre nosotros, las relaciones que tenemos todos los días, en los distintos medios, en el medio empresarial, en el medio político, en el medio universitario, en el medio futbolístico, en el medio que se les ocurra, ¿verdad? Rural, urbano, pero ahí hay relaciones fundamentalmente entre seres humanos. Ese es el objeto de la sociología. Bueno. Siendo entonces sociólogo, a mí me preocupaba mucho lo que significan estos cambios para las relaciones sociales. O sea, lo que significan estos cambios para las relaciones entre nosotros, entre los seres humanos. Entonces empecé a pensar, para escribir un libro sobre esto, ustedes saben que sobre el tema del cambio, sobre el tema del pasaje de una época a otra, hay innumerables libros. Hay una enorme literatura sobre lo que algunos llaman la posmodernidad, otros llaman la nueva etapa de la modernidad, otros le llaman una nueva civilización, otros le llaman, qué sé yo, de los nombres más diversos, pero hay una enorme bibliografía sobre la transformación de las últimas décadas, yo diría por lo menos de las últimas 5, 6, 7 décadas. Entonces, bueno, entrar en esa zona de la teoría sobre el cambio, me parecía que no era demasiado necesario, que la teoría sobre el cambio ya está suficientemente escrita y analizada y sigue estándolo. Como sociólogo, a mí me interesaban fundamentalmente los escenarios del cambio. O sea, las escenas en las cuales el cambio se produce concretamente, aquí y ahora. Entonces, cuando partí de que esa era la idea central del libro, me dije, bueno, entonces lo que tengo que hacer es buscar escenarios. ¿Cuáles son los escenarios más evidentes en los que pasa el cambio? ¿Cuáles son las escenas sociales, verdad? ¿Cuáles son los lugares sociales
en los cuales se produce el cambio de las relaciones humanas a partir de los cambios que se están produciendo en todos los órdenes. Entonces ahí me puse a pensar, ¿qué serían los cambios? ¿Qué serían esos escenarios? Llegué a algunas conclusiones que son discutibles, como todas estas cosas, pero que bueno, para mí por lo menos hay como 5 grandes preguntas, en primer lugar. Son los 5 primeros capítulos del libro. 5 grandes preguntas, que ahora se las voy a decir rápidamente. Hay también 4 grandes instituciones que son escenarios del cambio. Y después es la segunda parte. Y la tercera parte son 3 desafíos que tiene la humanidad, que son también 3 desafíos que se convierten en escenarios del cambio. Bueno, vamos a recorrer rápidamente este PowerPoint. No me voy a atar mucho al PowerPoint porque lo hice un poco más como apoyo, pero adelante. Pedro, Daniel. Daniel. F5. F5. Pum. No. Me parece que voy a tener que prescindir de PowerPoint. No. No, pero no hay problema, sigo igual. A ver, el cambio. No hay nada, dicen muchos, más permanente que el cambio, ¿verdad? Al mismo tiempo, es una frase que tiene sentido y que al mismo tiempo esconde cosas, porque las épocas del cambio han sido muy distintas. Nosotros estamos viviendo una época particularmente de cambio acelerado. Yo diría que el adjetivo principal es acelerado. A veces se me ha dado por comparar, fíjense qué cosa más curiosa, la segunda mitad del siglo XX con la segunda mitad del siglo XV. Les dirán, ¿qué tendrá que ver la segunda mitad del siglo XX con la segunda mitad del siglo XV? Bueno, la segunda mitad del siglo XV, en la segunda mitad del siglo XV, nacieron todos los grandes innovadores del Renacimiento y de la modernidad. Maquiavelo, Copérnico, bueno, Pico de la Mirándola, ¿quién más? Bueno, los artistas, Da Vinci, Rafael, y puedo seguir, filósofos, Bruno, todos esos nacieron entre 1450 y 1500. Todos, yo tengo la lista por ahí, pero bueno, la traigo, con los años de nacimiento. Esos fueron los que innovaron en la primera mitad del siglo XVI, que fue la gran mitad, los grandes 50 años de los cambios, ¿verdad? Nacieron en la segunda mitad del siglo XV. Yo creo que en la segunda mitad del siglo XX nacieron los que hoy están innovando. Innovando de manera radical, así como aquellos también innovaron de manera radical. ¿No? Fíjense la imprenta, nada menos, Gutenberg, ¿no? Pero además, todo lo que significó empezar a concebir que la Tierra no era el centro del universo, que en primer lugar el Sol estaba en el centro del sistema planetario. Eso fue un cambio de mentalidad, pero radical para el ser humano, para ubicarse dentro del universo. Eso fue también Copérnico del siglo XV, XVI. Bueno, hoy yo creo que estamos viviendo justamente las grandes transformaciones que empezaron tal vez a fines del siglo XX y sobre todo se están desarrollando en estas décadas del siglo XXI. Y además el cambio acelera de una manera brutal. Bueno, esta comparación es para decirme entonces, ¿no será que estaremos cambiando de civilización? Porque en definitiva, ¿qué pasó en el siglo XV? En el siglo XV hubo un cambio de civilización. ¿Verdad? En el siglo XV, en el siglo XVI, un cambio de civilización. Se pasó de la cristiandad medieval a la modernidad, nada menos. ¿Verdad? La cristiandad medieval, con todas aquellas características de la cristiandad medieval, desde el arte, pasando por la sociedad, la familia, el matrimonio, etc. Entonces, acá es donde dije, bueno, probablemente estamos frente a un tema muy importante, que es el cambio de época, el cambio de civilización.
Este libro está concebido fundamentalmente como un vehículo que sirva para comunicar. Para lograrlo intenté de la manera más transparente posible desarrollar el estilo, la escritura, tratando de no meter ni academicismos ni códigos que no se entiendan, sino más bien que sea lo más transparente posible. Hacemos la luz. Hay una primera característica, sigamos. Hay una primera característica que quise señalar en el libro, que es la incertidumbre. Cuando vivimos un tiempo como este, en que todo a lo que estábamos acostumbrados está cambiando, ¿qué es lo que sucede? Incertidumbre. Entonces, ante la incertidumbre, muchas veces lo que tratamos es de imaginar cómo puede ser ese futuro próximo. Porque como es incierto, tratamos de controlarlo, de manejarlo de alguna manera, ¿verdad? Y nos creamos entonces universos, mundos, tratando de ver si la inteligencia artificial y la robótica y qué sé yo, en qué podría terminar eso, qué sociedad podría producir eso. Esa es una pregunta que nos hacemos. Intentamos adivinar el futuro. Yo me dije a mí mismo, yo no voy a ponerme a adivinar el futuro porque en primer lugar no tengo la menor idea de lo que va a pasar, sino que sí me voy a detener en lo que ya está cambiando. Y en lo que ya está cambiando es lo que voy a plantear fundamentalmente en esto. Adelante. No intenté describir el futuro. Adelante. Ahora, tampoco, y la tentación estuvo, tampoco fue irme al pasado remoto. O sea, porque podría haber pensado, bueno, ¿cómo han cambiado las civilizaciones? ¿Cómo ha sido el pasaje de una civilización a otra? ¿No? Y podría haber imaginado entonces que ese pasado me daba pistas para poder entender esto que está pasando. Podría haber sido, tal vez sería otro libro. Me quedé más en el pasado reciente. O sea, claro que el pasado reciente es necesario, porque el pasado reciente explica muchas de las cosas que somos ahora. Es decir, yo creo que para explicarnos lo que está pasando desde la segunda mitad del siglo XX para acá, es necesario ir por lo menos hasta mediados del siglo XIX. Hay uno de los libros es sobre la escuela, ¿no? Sobre la enseñanza. Y una de las cosas que digo allí es, qué fenómeno tan curioso fue el de los grandes reformadores de las últimas 2 décadas del siglo XIX. Pero Varela en otro caso. Pero a ver si lo encuentro en el libro, porque vale la pena decirles los países que al mismo tiempo, lo van a encontrar en el libro, pero si puedo encontrarlo se los leo, los países que al mismo tiempo, fíjense, en Francia, las leyes Jules Ferry se aprueban entre 1880 y 1885. En Argentina, en 1884, el presidente Julio Roca promulga la Ley de Educación como gratuita y obligatoria. En Estados Unidos, el 23 de septiembre de 1877, se aprobó el Decreto Ley de Educación Común, estableciendo que la educación primaria fuera gratuita, etc. En Uruguay, la reforma que ustedes conocen de José Pero Varela. En México, la ley de mayo de 1888 define la instrucción primaria elemental como obligación gratuita. En Brasil, la Constitución de 1891 deja la gratuidad y obligatoria. Podría haber seguido, porque es un fenómeno que pasa en todo el mundo al mismo tiempo. El mundo occidental, ¿no? En todo el mundo occidental al mismo tiempo. Entre 1880 y fin de siglo. Lo que esos grandes reformadores incidieron después en todo lo que vino en la primera mitad del siglo XX, de contárselos, ustedes lo saben perfectamente. ¿Qué pasa entonces con la enseñanza? Para quedarme con uno de los escenarios, ya que empecé por ahí. Con la enseñanza pasa que hay mucho de herencia, por eso le llamo herencia y cambio al capítulo. Hay mucho de herencia porque esos grandes reformadores hoy no están absolutamente adaptados a la época actual, pero muchas de los planteos que hicieron siguen siendo válidos. La gratuidad, la obligatoriedad, la laicidad, siguen siendo 3 principios de la enseñanza.
Pero claro, no es suficiente para entender lo que le está pasando a los alumnos de nuestra época. Yo hablo en el libro del nuevo alumno. Fíjense el nuevo alumno. ¿Qué es el nuevo alumno? El nuevo alumno no tiene nada que ver con el alumno de la segunda mitad del siglo XX. El nuevo alumno llega a la escuela o al liceo con un nivel de conocimiento y de información que nosotros lo teníamos probablemente a los 20 años, por suerte. ¿Y eso por qué? Las redes, el celular, la televisión, todas las redes. Ese es un nuevo alumno. Y a ese nuevo alumno, tremendamente informado, le estamos respondiendo con las mismas clases enciclopédicas que dimos durante décadas. No, no sirve. No sirve. Porque yo tengo nietas, ¿no? Ya las 4 primeras están en la universidad, pero la última, la quinta, está todavía por ahí, por cuarto de liceo. Y de vez en cuando me trae cosas. Claro, yo me doy cuenta cuando ella escribe con un nivel de información que no le viene del profesor solamente, que le viene de una cantidad de elementos que ella respira, absorbe en este mundo hipercomunicado en el que vive. Entonces, ya la escuela es un escenario del cambio. Y el problema, que más allá de que heredamos algunos de los grandes principios de los grandes reformadores, a pesar de que lo heredamos, al mismo tiempo tenemos una realidad hoy a la que no estamos respondiendo bien. Esto lo puse un poco como ejemplo, porque quiero ponerles algunos ejemplos del libro. Otro ejemplo que quiero ponerles también es el del primer capítulo. Yo le llamé ¿Existirán los encuentros sin pantalla? Es decir, acá está la pantalla. O sea, la gente se reunirá más allá del celular, de tener el celular presente, más allá de... ¿Habrá encuentros sin pantalla en el futuro? Bueno, y acá me meto en ese capítulo en el tema de la virtualidad, es decir, de lo virtual. Y fíjense que yo aprendí cosas interesantísimas tratando de escribir sobre lo virtual. Bueno, muchas veces en nuestro lenguaje ordinario, ¿a qué le llamamos lo virtual? Bueno, a las redes, al celular, que hacemos con el celular. Pero resulta que me encontré con un gran autor, Pierre Levy, que habla de que la virtualidad existió desde el ser humano al ser humano. Cuando en las cavernas dibujaban un bisonte, eso no era una realidad, era una realidad virtual. El arte en la humanidad, lo dice Levy en su libro, el arte es característico del proceso de hominización. O sea, el arte es característico de la emergencia del Homo sapiens. Y obviamente a lo largo de toda la historia de la humanidad, esta realidad virtual se ha ido evolucionando, cambiando, perfeccionando, cambiando. Pero además de cambiar, y esto es lo propio de nuestra época, ya desde comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, la virtualidad, la producción virtual empezó a transmitirse por vías que no eran necesariamente presenciales. El teatro es presencial, ¿verdad? Pero el cine no. O sea, en el teatro tengo a los actores, tengo la escena, etc. En el cine no. No veré nunca tal vez a los actores que estoy mirando la película. Es decir, que lo que la tecnología hizo fue que toda esa producción virtual fuera comunicada superando el espacio y superando el tiempo, superando las limitaciones de espacio y tiempo. Antes, para ver una obra de teatro de un gran autor, uno tenía que ir al teatro. Y si el teatro era en Nueva York, había que ir a Nueva York. No, hoy no, hoy podemos ver en cualquier lado. Pero a eso se fue agregando no solamente el arte virtual transmitida de esa manera a través de las grandes productoras cinematográficas, sino se agregó todo lo que fue el avance de las comunicaciones interindividuales, o sea, todo el avance de la comunicación que escribía muy bien el arquitecto, como decía la manijita del teléfono y a lo que es hoy
no solamente la comunicación auditiva, sino también la visual, ¿no? O sea, voy a hablar conferencias con cualquiera en cualquier parte del mundo. ¿Qué pasó? Y la tecnología rompió las barreras espaciotemporales y generó entonces una virtualidad de la virtualidad. O sea, la virtualidad que era la producción se convirtió en realmente virtual, no presencial. Entonces, este mundo de la virtualidad es un mundo que hoy ya nos domina totalmente, pero que va a seguir evolucionando y cada vez más claramente. Y este mundo de la virtualidad tiene fundamentalmente la característica, la pregunta que nos hacemos, es hasta qué punto la virtualidad puede poner en cuestión el vínculo directo, o sea, el contacto directo. ¿El ser humano puede prescindir del contacto directo? Por eso le llamo, en alguna parte, se acabarán los abrazos, digo por ahí. O sea, ¿el contacto directo es algo esencial del ser humano? ¿O podemos imaginar una sociedad en la que ya no haya más reuniones presenciales, contacto directo, porque todos nosotros estaremos satisfechos en nuestros impulsos y nuestras necesidades por aparatos electrónicos o lo que fuera? Hay una especie de figura que muchas veces los sociólogos han usado, que yo no soy muy partidario de ella, que dicen que el futuro es puramente un individuo que no se mueve, y que recibe una serie de satisfactores a sus necesidades por distintos medios tecnológicos. Comida, todo, relación, todo. Todo lo va a tener por estímulos de ese tipo, no va a tener necesidad de moverse. Es una figura, ¿verdad? Es una especie de futurología. Yo creo que, si ustedes me preguntan mi opinión, ahora yo soy alguien del siglo XX, o sea que tampoco soy alguien muy autorizado para hablar de esto, pero de repente mis nietas dicen otra cosa. Pero yo creo que el contacto directo no va a desaparecer. O sea que lo presencial todavía me parece que sigue aportando algo que no aporta lo virtual, no aporta lo que prescinde del encuentro físico, digamos. Yo lo digo un poco ahí, describo un poco qué significa mirarse a los ojos, ¿verdad? Qué significa escuchar al otro en el timbre de voz, en el gesto de su rostro. Eso va a ser totalmente superado por la tecnología. Bueno, este es un capítulo entonces que lo dedico a este asunto de la virtualidad y en la relación. Hay otro capítulo que también se los quiero mencionar, que es el de la familia. Ustedes van a ver que yo parto de una hipótesis de que en la modernidad, tomando del siglo XVI para acá, la modernidad desarrolló una cosa que le llamo la tríada amor, sexo, reproducción. Amor, sexo, reproducción, esa tríada se construyó en la pareja, en el matrimonio, que es de la modernidad, ¿verdad? Matrimonio, la familia mononuclear, llamamos los sociólogos, es un fenómeno de la modernidad. Y con un compromiso afectivo. Sexo con un compromiso afectivo, sexo en función de la reproducción. Todo lo demás estaba castigado. Y no estoy hablando del matrimonio religioso, estoy hablando del matrimonio civil de los estados. Los estados tomaron este matrimonio mononuclear, esta familia mononuclear, como el único modelo de familia. El único. Podría seguir diciendo lo que fue esta especie de absoluto que fue la familia mononuclear. Fue un absoluto. Todo lo que estaba fuera de eso estaba mal, estaba castigado. Se toleraba, en la mejor de las hipótesis, para decirles algo, la homosexualidad. ¿Verdad? La homosexualidad
se toleraba más o menos. Siempre caía sobre el homosexual el peso de la marca social. Entonces se construyó ese absoluto, con la tríada totalmente, digamos, encajonada en una estructura mononuclear. ¿Y qué pasó con esa tríada? Ahora, desde hace un siglo y pico. Empezó como a descomponerse, ¿verdad? Ya no necesariamente el sexo se hizo por amor. Hoy hay sexo sin amor por todos lados. Totalmente normal, natural. A nadie se le ocurre condenarlo. Hoy hay sexo sin reproducción, ¿verdad? A nadie se le ocurre condenarlo. Es un hecho natural, normal, sexo sin reproducción. Hay reproducción sin amor, in vitro. La tríada explotó. La tríada de la familia mononuclear explotó. Hoy ya no es la tríada, no existe dentro de una estructura única. Yo no digo que no siga habiendo familias mononucleares. Por supuesto, sigue habiendo. No digo que no siga habiendo familias por amor, etcétera, etcétera. Sigue habiendo. Pero sigue habiendo también todo lo otro y cada vez más numeroso. Cada vez más abundante. Ustedes tendrán nietos como yo, los que tienen más o menos mi edad. Yo les escucho a mis nietas decirme que, yo tengo 5 nietas mujeres, yo les escucho decirme que no van a tener hijos. ¿Para qué, abuelo, voy a tener hijos? Los hijos son una carga. Lo único que van a traer son problemas. Para este mundo, además, ¿para qué le voy a traer hijos? Por supuesto, si yo le digo a decir, ¿pensás casarte? ¡No! Pero, ¿cómo se te ocurre que me voy a casar? Bueno, es decir, estamos en una etapa de la evolución de lo que podríamos llamar las estructuras familiares, por llamarle de alguna manera, o los núcleos familiares. Ya no se puede hablar de la familia, hay que hablar de núcleos familiares, estructuras familiares. Monoparentales, homoparentales, ensambladas, los míos, los tuyos y los nuestros. Los sociólogos clasificamos como 6 tipos de familia hoy día, por lo menos. Está también la mononuclear femenina y la mononuclear masculina. La mononuclear no, la monoparental masculina y la monoparental femenina. Que la monoparental femenina es muy abundante. Es de las cosas que hay más en este momento. De las situaciones, de las estructuras familiares que hay más distintas a la tradicional. Bueno, esta familia entonces, ¿qué pasa este cambio en la familia? Este cambio en la familia nos genera una cantidad de consecuencias. En primer lugar, toda la regulación que había del fenómeno reproductivo se acabó. La regulación, ¿cómo era? Y bueno, estaba asegurada por una estructura mononuclear. Al desaparecer esa estructura mononuclear, por lo menos estar en proceso de desaparición, toda la regulación de la reproducción cambia. Pero también cambia, y esto es mucho más importante, la regulación de la educación de los niños. Acá hay algo, a ver, yo a veces me he peleado con los psicólogos sobre esto, pero hay psicólogos que dicen la imagen paterna, la imagen materna. Si no tenemos la imagen paterna y no tenemos la imagen materna, ese niño va a salir hecho un desastre. ¿Yo qué quiere que les diga? No lo creo. No lo creo. Yo creo que la estructura que necesita el niño es una estructura afectiva, fundamentalmente. O sea, lo que necesita es cariño, amor, que lo reconozcan, que estén con él, que lo apoyen, que lo asistan. Pero que esa estructura sea de un hombre y de una mujer necesariamente, francamente, no veo por qué.
Esto se deriva, lo de la imagen paterna, y la imagen materna, ustedes me dirán, es sacrílego lo que estoy diciendo, pero esto se deriva del patriarcalismo. Esto se deriva de la estructura patriarcal, en la que se genera un hombre y una mujer radicalmente diferentes. Macho y la hembra con características completamente diferentes y opuestas. ¿A qué tendemos hoy? A que esas diferencias vayan desapareciendo. En la manera de vestirnos, ¿no está desapareciendo? En la manera de expresarnos. Mi madre, decir una mala palabra para ella, no lo quiero decir delante de ustedes, pero palabras muy vulgares que hoy las usamos todos los días. Era un sacrilegio. Hoy las decimos todos. No los hombres que se reunían para decir malas palabras antes. Ni jamás lo decían delante de las damas. Eso se acabó. Porque esa diferencia está disminuyendo. Porque los caracteres masculinos y los caracteres femeninos, socialmente hablando, están acercándose. Otro ejemplo, las carreras universitarias. Durante mucho tiempo las carreras universitarias eran mayoritariamente masculinas. Hoy hay carreras que son mayoritariamente femeninas. Entonces, hay acá, en el tema de la familia, en el tema de las estructuras familiares, hay una serie de elementos de este escenario del cambio que están puestos en cuestión, que generan preguntas. Y que seguramente en las próximas décadas, que el cambio va a seguir, va a generar cada vez más dudas, más incertidumbres, más preguntas. ¿No? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿Qué puede suceder? Porque obviamente todavía no tenemos los efectos de lo que está sucediendo. Lo único que podemos es verlos, pero no sabemos qué efectos va a tener. No quiero alargarme mucho más, porque quiero que ustedes me hagan preguntas, pero hay otro tema importante que quisiera tratar, que es otro capítulo del libro, que es el sentido de la vida. Digo que me aparté completamente ya del PowerPoint, cosa que me pasa siempre. Pero bueno, el sentido de la vida, que es un capítulo del libro, es uno de los dramas de esta sociedad en cambio. ¿Por qué? Porque se está perdiendo los horizontes que eran los horizontes aceptados, los futuros aceptados. ¿Qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida es decir, ¿para qué estoy acá? ¿Para qué vivo? Eso es el sentido de la vida. El para qué vivo y el por qué vivo, pero sí, sobre todo para qué vivo, hoy a veces es muy difícil de responder. Porque yo antes, cuando yo era joven, me decían, ¿vos viviste para qué? Para trabajar, para tener hijos, para ir a la universidad, para recibirte, etcétera, ¿no? No, el caminito estaba perfectamente preparado. Hoy no existe ese camino. Entonces, claro, al no existir ese camino, el para qué es más difícil. Y además, como es más difícil planteárselo, muchos chicos se pierden. Se pierden en el sentido literal. Se pierden en el sentido de la vida. Fíjense el aumento de suicidios. En todo el mundo el suicidio está aumentando. El otro día Alejandro de Barbieri, que es mi yerno, que tal vez ustedes lo hayan oído nombrar, porque Alejandro es un predicador del Uruguay entero, es psicólogo existencial, de análisis existencial y de la logoterapia, pero es alguien que ha hecho un trabajo impresionante. Él y Marcela, mi hija, los dos son psicólogos y los dos tienen algunas cosas muy interesantes sobre estos temas del sentido de la vida. Son discípulos de Frankl, de Víctor Frankl. No sé si ustedes han oído hablar de Víctor Frankl. Víctor Frankl fue un gran filósofo, psiquiatra, médico, psiquiatra, filósofo, antropólogo, austríaco, que estuvo años en un campo de concentración nazi. A la familia se la mataron a todas, a la mujer y a los hijos los mataron, y a él lo llevaron a un campo de concentración. Él vivió en ese campo de concentración muchos años. Y empezó a hacer una observación
de quiénes eran los que soportaban mejor las características del campo. Estaban mejor, porque no había comida, todo lo que ustedes saben del campo de concentración. Y él empezó a sacar la conclusión de que los que tenían algo por vivir eran los que aguantaban más. Es decir, los que tenían un proyecto, que se les había cortado. Qué sé yo, había uno que había empezado un libro. Había otro que estaba construyendo su casa y se le quedó el techo sin construir. Había otro que le había prometido a su hijo no sé qué cosa. Y hasta que no volviera a ver a su hijo y le diera lo que le había prometido. Esa fuerza la da el proyecto. Es decir, ¿para qué vivo? Incluso en esas condiciones del campo de concentración. Cuando sale del campo, que felizmente pudo liberarse al final de la guerra, elabora una corriente psicológica que se llama logoterapia, que es la terapia por el sentido de la vida. La terapia por el encuentro de qué sentido tiene mi vida, para qué vivo, porque ellos sostienen que acá hay una raíz de la patología psicológica importantísima, el no saber para qué vivo, que termina en depresión, que la depresión puede llevar al suicidio. Hablando del suicidio con ellos, una vez me dice Alejandro, pero tú viste que las estadísticas dan que el 80% de los suicidios son varones y el 20% mujeres. Claro, acá está pasando algo. ¿Verdad? Quien está padeciendo más los efectos del cambio somos los varones. Porque estamos perdiendo nuestro camino patriarcal. Y perder eso significa generar una nueva forma de pensarse a sí mismo, una nueva forma de pensar la vida. Y ahí hay un tema muy importante entonces, que es la nueva, llamar así, la nueva masculinidad. La nueva masculinidad tiene poco que ver con la masculinidad que yo conocí a mediados de la década del siglo XX. Muy poco que ver. Porque justamente tiene que reconocer este hecho nuevo de que ese lugar está desapareciendo. Muchos muchachos, fíjense lo que son, a mí me asombra a veces, los femicidios. ¿Qué son los femicidios? El tipo mata y se suicida. Algo más irracional que matar y suicidarse. ¿Qué le está pasando a ese hombre? Que a ese hombre se le están cayendo todos los esquemas, todas las concepciones que tenía de su masculinidad. ¿Por qué? Porque la chica le dijo, me voy con otro. Porque le dijo, no te aguanto más. O sea, hasta acá llegamos, yo voy a construir una nueva pareja. Y no lo soportan. Porque es propiedad mía. No te podés ir con otro. Si te vas a ir con otro, te mato. Entonces, en la raíz de los femicidios está también la crisis de la masculinidad. El sentido de la vida para Frankl, entonces, se construye mediante una actitud abierta frente a los demás, a la naturaleza, incluso dice él, pero también a los demás. Capaz de dar en esa actitud abierta y ser capaz de recibir. O sea, ser capaz de recibir del otro, no solamente dar, sino ser. Y esto último a veces es muy difícil, ¿verdad? Uno a veces está contento porque da, pero ¿y qué es lo? ¿Y sos capaz de recibir? O sea, ¿sos capaz de que alguien te diga cosas que te deje pensando? Y otra cosa que dice cuando habla del sentido de la vida, dice, bueno, estas dos cosas son fundamentales, la apertura y la capacidad de recibir, y la forma como sufro. Él dice que la forma como se enfoca el sufrimiento es no dándole sentido al sufrimiento, y por lo tanto cayendo en una especie de
de crisis brutal porque sufro y no sé por qué y para qué, o dándole un sentido al sufrimiento. ¿Verdad? Y es posible darle un sentido al sufrimiento, es posible construir a pesar de sufrir. Bueno, este capítulo de sentido de la vida, ¿por qué le doy tanta importancia? Porque yo creo que es uno de los escenarios más dramáticos del cambio. Porque es uno de los escenarios en los que muchas personas, muchos de nuestros contemporáneos, están sumergidos en este no saber para qué viven. Para terminar, porque no quiero seguir charlando, para terminar, decía el arquitecto al principio que este libro, leyó el último párrafo, que este libro está hecho fundamentalmente para hacer pensar, para hacer reflexionar, para tratar de que no nos quedemos contemplando lo que pasa como seres pasivos, sino que lo que pasa nos toca, y porque nos toca tenemos que ser activos frente a lo que está pasando. Activo significa por lo menos entender, reflexionar, buscar, pensar. Entonces, este libro tiene, no sé si lo logrará o no lo logrará, eso lo dirán los lectores, pero la vocación que tiene el libro es de estimular la reflexión, ser un instrumento de comunicación de la reflexión sobre el cambio. Y entonces, yo no lo traté hoy en la charla, pero entonces es totalmente antinostálgico. O sea, nada de nostalgia. Yo tengo gente cerca mío en el trabajo, estoy en la corte electoral. Tengo gente mío cerca del trabajo que me dicen, ay, usted sabe, se me está divorciando mi hijo. ¿Qué importa? Además, Se me está divorciando mi hijo. Pero que se divorcie tranquilo, le digo que se está divorciándose por alguna razón es. ¿No? Y hay otra que me dice, yo, las motos cómo aceleran en la Rambla, que molestan a todo el mundo. Sí, sí. Es la necesidad de los chicos de expresarse, marcar la velocidad, de dominar la velocidad. Pero reflexione un poco sobre eso, no se queje solamente. Claro, la nostalgia nos lleva a quejar. Todo tiempo pasado fue mejor. Yo empiezo con Manrique en la introducción. Porque Manrique es genial, ¿no? Dice, ¿se acuerdan? Las coplas a la muerte de su padre, ¿no? Su padre está muerto y él escribe estas coplas. Y analiza la vida de su padre, y la vida de su padre es una vida, bueno, dice, de esplendores, y no sé qué, y dice, ¿para qué sirve todo esto si estás ahí muerto? En el fondo es lo que dice. Y ahí, en medio de eso, sí, mete esto de todos los ríos van a la mar, bueno, todo tiempo pasado. Aunque él se desdice de eso, en las coplas mismas se desdice de que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, hay mucha gente que cree eso, que todo tiempo pasado fue mejor. Este libro está para decir no. No todo tiempo pasado fue mejor. Yo diría al revés. Hoy, estas cosas que nos están pasando y que nos cuestionan, nos plantean preguntas, son mucho mejores y están generando una sociedad mucho mejor que la sociedad de la que venimos. No es mejor la sociedad de la que venimos. Es otra sociedad, con otros valores y otras características. Muchas gracias. Tengo un montón, no sé por cuál empezar, y sé que seguramente todos tienen, pero bueno, muy interesante todo lo que usted nos dijo, muchas gracias, pero me quedé pensando, cuando usted hablaba de los escenarios, estudiar escenarios y los comportamientos humanos y las relaciones humanas en los escenarios, que han cambiado, que son distintas. Tras bambalinas también han cambiado. ¿Qué quiere decir tras bambalinas? Es decir, como que todos nosotros me parece que tenemos una postura frente a los demás
y cuando estamos, según el ámbito donde estemos, según el auditorio, digamos, tenemos determinado comportamiento. Y cuando estamos tras bambalinas, o estamos en nuestra casa, o estamos con nuestros amigos más íntimos, tenemos otro tipo de comportamiento. Entonces, esos cambios que se dan en el escenario, ¿se dan también detrás del escenario o eso va más lento? Bueno, a veces sí, a veces no. Es cierto que nosotros en la relación siempre contemplamos al otro, y el otro nos genera escenarios en función de lo que es el otro también, no solamente lo que somos. Y bueno, uno puede encontrarse un momento en un escenario en que no conviene que yo le diga todo lo que pienso sobre eso, porque incluso le puedo hacer mal. Entonces, claro, ahí hay una especie de flexibilidad, de adaptación, y eso de atrás de los escenarios puede estar sucediendo. Yo creo que también cuando uno está en esa situación atrás de los escenarios y que puede haber una cierta como esquizofrenia, no sé cómo llamarle, ¿no? Una cosa que estoy en el escenario de una manera y después estoy en otra. Uno tiene que tratar de ser lo más parecido posible en los dos ámbitos, sin duda sabiendo que no va a ser totalmente posible hacerlo siempre, ¿verdad? Yo si me encuentro frente a una persona nostálgica, de vez en cuando le digo, bueno, a ver, piensen un poquito, reflexionemos un poquito. Yo creo que hay una cosa muy importante en esto que son los jóvenes. Mi terapia más importante son mis nietas, porque yo creo que ellas están permanentemente planteando lo que es el mundo que viene. Entonces, uno podría al principio decir, bueno, no me convence, y esto otro, yo prefería que fuera de otra manera, y de repente prefería que tuvieran hijos, que yo tuviera bisnietos. Pero trato por lo menos de, en ese escenario que podría funcionar de otra manera, trato de escucharlas, ¿no? Y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? El cambio en el ser humano es algo muy complicado, ¿verdad? Porque el cambio está lleno de querer cambiar y de lastres, de cosas que quiero modificar y de muchas que vienen de un lastre acumulado. Cada uno de nosotros, yo tengo 83 años, imagínense mis lastres. La cosa es fundamentalmente lo que dice Franklin: estar abierto a dar y estar abierto a recibir. Porque es en el recibir, sobre todo, que yo voy a entender cosas, ¿verdad? Que yo voy a empezar a meditar sobre cosas que me vienen de otros que me las dicen. Entonces, los alumnos, por ejemplo. Mis alumnos. Sí, a ver, yo creo que la relación docente-alumno es una relación compleja, muy compleja, porque hay formalidades que cortan la relación, ¿verdad? Hay una cantidad de cosas. Al mismo tiempo, yo sostengo y siempre sostuve y discutí mucho con otros docentes que no creen lo mismo, que la relación educativa docente-alumno es una relación vertical. No me vengan con horizontalidades. Si yo fuera horizontal con mis alumnos, sería un amigo, no sería un profesor. Como los padres. Como los padres, claro. Y a mí los chicos a ver, no se van a contentar con que yo sea un amigo. Lo que me van a pedir es un profesor, ¿no? Entonces, en esa relación vertical, en la que además se maneja poder, ¿no? Obvio, yo tengo más poder que el alumno porque yo sé más que él. Como yo sé más que él de ese tema, él no sabe cuánto yo no sé. ¿Entiende? Yo no sé. Él no sabe cuáles son mis límites. No puede saber cuáles son mis límites. Yo sé cuáles son sus límites. Salvo que sea muy mal profesor. Ahí se lo Bueno, sí, muy mal profesor. Pero normalmente la mayoría de los profesores, digamos, controlan suficientemente su materia como para ser bastante opacos con respecto a lo que el estudiante puede hacer también. Entonces, pero eso forma parte del poder. La relación vertical es una relación de poder. Y otra cosa interesante, ya que estoy con esto, la relación de poder es educativa. ¿Por qué? La relación horizontal es educativa, sin duda, pero también se necesita una relación vertical, también educativa. Porque si no estuviera esa diferencia entre profesor y estudiante, yo pasaría a ser un amigo y ya tendría otra función educativa, no esta.
esta función educativa necesita de esa diferencia, digamos, en la relación. Él tiene poder sobre mí también, claro, él me va a evaluar. ¿No? Y si me va a evaluar, tiene alguna dosis de poder sobre mí. Pero por eso es compleja la relación social en el cambio, es compleja. ¿Hay más preguntas? Seguramente que sí. No sé, sí. Jaime. No, la pregunta que yo quería hacer, Sí. ¿qué opina usted, profesor, sobre la tendencia ahora en el mundo occidental, por lo menos, de la inversión de los roles? La inversión de los roles, llamo yo, en algunas familias. De los roles masculino y femenino. Claro. Bueno, yo no pienso nada, es decir, no es que yo piense. ¿Qué consecuencias puede tener eso para el futuro Bueno, de la sociedad, tampoco sé. de la humanidad? Pero lo que sí constato es que se da. Es claro que los roles son distintos. O sea, los roles hoy, masculino y femenino, no son los mismos que hace 50 años. Eso bastante se ve, se percibe todos los días. Ahora, ¿qué consecuencias? La pregunta suya de las consecuencias, eso yo no lo sé, porque no tenemos suficiente tiempo en este cambio de roles como para saber cuáles son las consecuencias. Hay algunos agoreros que dicen que las consecuencias van a ser fatales, ¿no? Yo no creo que las consecuencias sean fatales. Yo creo que esto es un movimiento de la estructura de relaciones de género, de relaciones al interior de padres e hijos, etc. Es un movimiento que va a cambiar todo el sistema de relaciones intrafamiliar o intrarrelacional. Lo que pasa es que, fíjate, ¿cuánto tenemos de esto? La píldora anticonceptiva es de la década del 60, ¿verdad? La píldora anticonceptiva ya fue un paso adelante, importantísimo, en la liberación de la mujer, que dejó de estar sexo y reproducción atados. Entonces, desde ese momento, evidentemente empezó una situación, la mujer accede al trabajo, bueno, todos esos factores que ya conocemos, empiezan por mediados del siglo XX, tal vez un poco antes, después de la Primera Guerra. Son muy recientes. Como son muy recientes, no sabemos tanto cuáles van a ser los efectos. Yo creo que no van a ser otra cosa que una readaptación de la vida social a nuevas formas estructurales, a nuevos sistemas de valores, etc. Porque hay que ver que los seres humanos cambiamos, Muy bien. cambiamos permanentemente, y los sistemas de valores, que son sistemas de valores socialmente admitidos, etc., también cambian, por más que sean socialmente admitidos. Por suerte. Por suerte. No, a veces. Sí, pero si no, digamos, Digamos, ¿qué tipo de valores? la esclavitud en su momento era Los valores, a El ver, valor de la obediencia, el valor del respeto, está cuestionado. está cuestionado, pero porque está cuestionado el patriarcado. sí, por tal eso. cual. El respeto tal como se vivía en el patriarcado. Claro, ahí hay un problema, a ver, a mí me tutean todos, ¿no? No saben hablar de usted. No saben hablar. Acá Yo no- soy presidente de la Corte Electoral, ¿no? Tengo 800 funcionarios que gestionar. 19 oficinas electorales en el país, una en cada departamento. 19 juntas electorales. Yo me encuentro con una jefa que tiene 45 años, que la voy a visitar a Canelones. Hola, ¿cómo te va? Entonces quedó. Claro. Claro, ¿cómo te va para ellos? Es No está totalmente faltando normal. respeto. No, es totalmente normal. Pero usted no chocó. Porque yo soy de otra época. Yo me adapto, yo jamás les digo nada cuando me tutean, inmediatamente me las tuteo a ellos, obviamente. Inmediatamente. Sí, porque el usted sería como poner acá Ahora, la mano. Era... hay cosas interesantes, ¿no? A ver, todavía el usted se confunde con la autoridad, ¿no? O sea, hay una especie de... Claro, es que nosotros cambiamos muy lentamente. A ver, los seres humanos no cambiamos de un día para otro, cambiamos en años, en décadas, ¿no?
Pero todavía existe eso de que el trato de usted es más reconocido, se reconoce mejor la autoridad que cuando se tutea. Les voy a contar una anécdota que yo a Beatriz Argimón la conozco desde hace bastante tiempo, pero bueno, no como una amiga de todos los días, ni mucho menos. Yo el otro día la fui a ver por un asunto de la corte. Entro y me dice, hola, ¿cómo andás? ¿No? Yo inmediatamente, muy bien, Beatriz, bárbara. O sea, el tema es justamente no rechazar. Es la vicepresidenta, por supuesto, pero también otros. No son la vicepresidenta. El presidente más todavía capaz que no. Y el presidente le pone agua a la leche, Sí, como sí. dicen, cuando le dijeron que la reforma del BPS estaba siendo alivianada, digamos, le dijo, sí, le estamos poniendo un poco de agua a la leche. Es de esta generación. El Claro, presidente claro. es de esta generación. Bueno, yo creo que acá hay un fenómeno que obviamente que los que tenemos, yo tengo 83 años, tengo derecho de vez en cuando a tener algún reflejo de eso. Pero en general trato de tenerlos lo menos posible. Yo creo que los niños de hoy no saben no saben hablar de ustedes. No, No creo que siquiera saben la palabra. no, les resulta raro, les Pero resulta el raro. tema es que todavía son vestigios de la sociedad verticalista. Claro, Porque en definitiva una sociedad, un sistema verticalista como el militar, por ejemplo. pero de roles verticales también. Sí, como o la Iglesia Católica, Sí, claro. es un rol verticalista de arriba abajo. A ver, la Absoluto. inmensa mayoría de las organizaciones que vienen del siglo pasado, de siglos anteriores, siguen siendo verticales y les cuesta muchísimo reflexionar. Y lo voy a Y hacer. por eso les cuesta también tener nuevos adherentes, Claro, donde algunas veces Claro, están apareciendo, claro. Un ejército porque no se hablen. con una relación horizontal no existe. No. La Iglesia Católica menos. ¿Existirán los ejércitos en el futuro? Y la Iglesia Católica en el Y la Iglesia Católica- Había más preguntas, me parece. Sí. ¿no? Perdón. ¿Tienes una pregunta O comentarios. Yo vi- No, esto de seguir pensando más allá. Sí, Creo que también un poco la sí, sí, idea. sí, ¿Tá? Lo que yo me planteo es si frente a este diagnóstico, esto todo un poco, esto tiene mucho de diagnóstico de qué está pasando, ¿no? ¿Tá? De caos, de confusión, de lo que sea. La persona, el ser humano, se siente feliz. A mí lo que me preocupa es la felicidad. No me preocupa tanto, bueno, la homosexualidad, que se case o no se case, sino si la persona llega o vivir solo en las redes todo el día, o vivir, como dice, El sentido de la vida. todo el día, y de repente no nos movemos para nada, de vivir nada más que de la tecnología, nos vamos a sentir felices, satisfechos, porque para mí que el bien máximo es sentirse feliz o satisfecho en la vida que hace a lo humano, indiferente a los animales. Eso es lo que a mí me La preocupa. búsqueda de la felicidad existió Sé que es una construcción, también puedo decir que es una construcción, porque para mí No, y existió siempre. La búsqueda de la también la felicidad. felicidad es una construcción que la puedo hacer, Pero- ¿tá? Pero que la podamos, en estas situaciones, la persona realmente llega a sentirse feliz. Eso es lo que me preocupa. A ver, Que yo en creo que todas- cada vez es peor porque por ahí en el mundo cada vez se mata más gente. En todas Esa las- es mi interpretación, capaz que No, pero en primaria. todas ¿no? las formas sociales ha habido búsqueda de felicidad y ha habido frustraciones, en todas. Lo que pasa hoy es que cuando aumenta el suicidio, por ejemplo, cuando aumenta estamos en cambio. Es una señal del cambio, ¿verdad? Porque cuando yo decía el camino está trazado, es más fácil ser feliz en el camino trazado. Cuando el camino no está trazado, porque estamos en cambio, se borraron, ¿no? Se borraron las huellas, se borraron los caminos. Entonces, ahí es mucho más complicado ser feliz o encontrarle sentido a la vida, porque en el fondo es lo mismo. Al principio es un cambio. No, encontrar el sentido de la vida. Construcción de un construcción de un nuevo paradigma. La persona esa que usted dice, que se case o no se case, no me importa. El problema es si está construyendo un sentido de su vida o no. Si llega a saber para qué estoy viviendo. Si llega a saber para qué estoy viviendo, está conforme con ese para qué, ya está. Lo que pasa es que el para qué hoy es más difícil de encontrar, más difícil de construir,
por esta ola de Claro, cambios claro, en los que claro. estamos viviendo. Y también por mayor libertad. Y Es hay decir, mayor porque libertad. antes el hijo del médico seguramente iba a ser médico, por el padre no le iba. Y Claro. ahora con esto de estudiar lo que quieras, por ejemplo, Claro, si tienen en sin cuenta duda. muchísimas opciones. Que la no sabe libertad, cuál. ¿sabe una cosa? La libertad es una de las características de la sociedad. ¿Qué pasa? Fuerte. ¿No se oye atrás? ¿Las últimas filas se oyen? Sí, sí. Bueno. No, Margarita, que no, ella no diga a mí que me conoce tanto. Yo trato de ponerme a ver si los últimos oyen, por eso te digo. Hablamos de Pero la libertad. la libertad es una característica del cambio. O sea, si uno me dijera qué valor se está acentuando en la nueva sociedad, claramente es la libertad. Porque se están rompiendo estructuras verticales, se están rompiendo roles verticales. Y entonces el individuo pasa a ser mucho más autónomo, o sea, mucho más capaz de definirse a sí mismo. Sí. Pero perdón, la libertad no es un concepto cultural, Todos los valores son construcciones culturales, por lo tanto es Todo. cambiante. todos, y son cambiantes, todos. Y son cambiantes de acuerdo a la civilización, a la historia. Y claro, al cuando, periodo. a ver, fíjense, los seres humanos construimos una civilización, ¿qué tenemos como obligación fundamental, y lo hacen todas las civilizaciones? Asegurar acuerdos en algunas líneas básicas del comportamiento cotidiano. Por ejemplo, la reproducción. La reproducción tiene que estar de alguna manera contemplada, con valores civilizacionales. Tiene que estar contemplado también todo lo que significa la relación interhumana, digamos, lo que regula la relación. También hay valores ahí, ¿verdad? Porque ha habido sistemas de relaciones muy distintos a otros. ¿Verdad? Sistemas de relaciones esclavistas, sistemas de relaciones feudales, sistemas de relaciones de todo tipo. Bueno, la civilización construye eso, ¿no? Los sociólogos a eso le llamamos generalmente las regulaciones institucionales, ¿verdad? La civilización construye regulaciones institucionales, es decir, con instituciones regula el comportamiento humano, para que el comportamiento humano se adecue a un sistema, a un conjunto de sistemas de valores que para esa sociedad son fundamentales. ¿Sí? Comparen sociedades para hacer esto. No sé, la cristiandad medieval, ¿qué tenía como valor la sociedad? Era vertical absolutamente hacia una divinidad de la cual venía una especie de mandato que era ejercido por el clero y los nobles, ¿verdad? Pero además con un poder muy fuerte en la cristiandad de lo que me espera, y el más allá es lo más importante, ¿verdad? Lo que me espera después de la muerte es lo más importante. Que aún lo tienen algunas religiones. Por supuesto. Eso, que sigue, por supuesto, pero en la cristiandad era universal. En la cristiandad no había nadie que no estuviera metido dentro de esta creencia de que acá no importa lo que pase acá. El no importa lo que pase acá genera, además, una relación muy vertical. Porque en definitiva nadie se revela. De todas maneras, si yo soy siervo de la gleba, en el cielo voy a ser feliz. ¿Para qué voy a dejar de ser siervo de la gleba? Si a mí lo que me importa es el Como cielo. forma de control social es Claro. espectacular. La cristiandad está toda basada en una estructura de este tipo. Las relaciones familiares es lo mismo en la estructura medieval. En la estructura medieval no hay matrimonio propiamente por amor, el matrimonio es por interés. Bueno, es decir, esa sociedad rompe todos sus esquemas completamente en el Renacimiento. Empiecen a analizar los filósofos del Renacimiento, los pensadores del Renacimiento. ¿Qué hicieron? Valoraron el individuo fundamentalmente. ¿No? Ni la estructura, digamos, meta más allá de la vida, sino que valoraron el individuo y empezaron a estudiar la anatomía y empezaron a construir figuras que representaban al ser humano, no aquellas figuras hieráticas de la Edad Media, sino con músculos, con cuerpo, etc. Y empezaron a elaborar músicas mucho más adaptadas a esa realidad. Bueno, todo el Renacimiento es una revolución cultural, ¿verdad? Es una revolución de un pasaje de una civilización a otra. Bueno, por eso lo que usted dice es totalmente así.
Claro que una civilización lo que hace es construir sistemas de valores. Y cuando cambian esos sistemas de valores. Ahora, el cambio no se produce ni en un año, ni en 2, ni en 10. El cambio se produce probablemente en un siglo y medio. Habría alguien que quería preguntar. Si había más preguntas, ¿sí? Quería que la disminución de la tasa de natalidad Sí, en el, es lo mismo. en el mundo. Es lo mismo. Porque Es lo mismo, exactamente. La disminución de la tasa de natalidad es un efecto del cambio. Yo no lo nombré, pero cuando una niña, una joven, una adolescente dice no voy a tener hijos, ¿por qué lo dice? Está metida dentro de esta situación en la que ya la reproducción no es un factor, claro, no es un valor central. Entonces, Ni es una realización personal. ni es tampoco una relación personal. Por eso es totalmente dentro. La natalidad se explica igual que se explica el que no se casen. Sí. Eugenio. Pero a veces, no siempre, pero a veces la biología llama. O sea que llama a una edad más tardía de lo que llamaba anteriormente. Sí. De todas Entonces, maneras, sí. a esa edad muchas veces ya no se consigue el objetivo. Sí, Se sí. generan fluctuaciones por ese motivo. No en todo el mundo, pero es frecuente el aumento de los tratamientos para embarazarse a edades mucho más tardías que las anteriores. Es muy interesante. Muy interesante. Pero es transitorio este fenómeno. ¿Por qué es transitorio? Porque va a haber un momento en que se va a poder tener un hijo a cualquier edad. Es De posible. hecho, ya se puede. Ya se puede. Entonces, pues, digo, en realidad, esto también forma parte de la evolución de la ciencia y la tecnología. Ah, sí, sin duda, sin duda. Totalmente. Que está incidiendo en cuál es la edad para tener hijos. Fíjense que antes se decía que la idea ideal era 30, 35 años, ¿verdad? 25, 30. Después ya a los 40, no te animes porque a los 40 puede salir cualquier cosa. Es que Este, la patología que se puede ver a los 40 no se ve a los 30. Claro, pero las mujeres entonces, ¿qué hacen? Porque la no... claro, por eso que le digo, Pero por ahora, eso digo que Sí, sí. yo digo que hace poco, Pero está la carrera. pero lo de hace poco era una transición en realidad. Era una transición, o sea, lo que estaba pasando era que se pasaba de una zona cultural en la que había que tener hijos de los 30 años a otra en que se dejaba de tener por razones, incluso por carreras científicas, por carreras profesionales, lo que fuera. Siempre me acuerdo de aquella anécdota de una científica uruguaya que trabajaba en Estados Unidos y que le invitaron a venir acá, una bióloga. Y empezaron a hablar de su carrera. Entonces ella dijo, pues sí, yo soy doctora en esto, postdoctora en tal otra cosa. ¿Y usted tiene hijos? No, ni voy a tener. Porque si yo tengo hijos no puedo ser ni doctora ni postdoctora y no compito más con los varones. claro, pero la biología también tiene su incidencia. No es solamente el Tú dices que hay un instinto por la maternidad no que es aparece. instinto por la maternidad, es la biología que Claro, dice este año no. que hay que reproducirse. Porque de hecho, si todo el mundo pensara de esa manera, desaparecemos. Pero si la ciencia y la tecnología logran, Si lo logra, pero mientras no lo logren, hay algo que es biológico, que está, que a veces no se despierta, pero muchas veces se despierta, solo que ahora se despierta más tarde, Yo por creo- las dificultades que tiene. Hay también una cuestión de lo que la sociedad ha hecho con esto de la maternidad y la paternidad, sobre todo la maternidad. Yo creo que tiene que ver, ese monumento a la mamá. por un lado, el ejemplo que hemos dado quizás los padres de esta generación no es muy atractivo para un hijo. Es decir, ve que el padre llega todos los días cansado, que se queja, que trabaja mucho, que todas las cuentas que tiene que pagar, que ya no sé, que pagar el colegio, que pagar esto. Bueno, yo no quiero esto, no es la vida que yo espero para mí. Y por otro lado también la sociedad ahora ya no presiona en ese sentido, porque antes la sociedad presionaba. Tenés que casarte. Tenés que casarte, tenés que tener hijos, y hoy en día medio que... Pero antes No, yo le quería preguntar algo muy sencillo que me quedó desde el principio, cuando usted dijo el nuevo alumno que llega con muchísima información. Yo pienso, ¿información de qué? No importa. Si nace, porque nace, supongamos, en su familia, sus hijas, de familias organizadas, de estudiosas, tienen toda esa capacidad.
Pero el otro que anda todo el día con el celular, Mira, ¿qué tipo de sabría información arreglar callejera? mucho más que nosotros cada vez que se nos rompe algo. Yo no digo, a ver, yo no digo nuevo alumno, a ver si me entendemos. No digo nuevo alumno por el contenido de la información, Ahí está. pero sí porque está muy informado. Y entonces, al estar muy informado, la actitud frente al docente es distinta. El docente, antes nosotros éramos pasivos completos frente Sí, al docente. esperando que dijera. Claro. Pero tiene información. Hoy no es más pasivo, porque a una afirmación del docente, él dice, mire, yo en realidad, en tal momento, en tal parte de internet, en tal página, encontré esto, esto y esto, que es lo contrario a lo que tú estás diciendo. Eso antes era mucho más difícil. El liceo ya empieza. A mí me parece bueno eso, es decir, el cuestionar, el tratar de tener información de otro tipo, me parece que enriquece. Pero, ¿sabe yo creo que el docente tiene que cambiar la cabeza. Sí. Tiene que pensar que ese alumno no es un ignorante. Exacto. Que ese alumno que tiene por delante es alguien que conoce mucho más de muchas cosas que lo que nosotros conocíamos cuando estábamos en el liceo. Sí, yo creo que hay que ir más por el lado de enseñar a buscar la información correcta y no de dar la información, porque la información está ahí, al alcance de todo. Ahora leía que, por ejemplo, Suiza está retirando toda la tecnología de los centros educativos y van a volver al libro. Veremos qué resultado les va a dar. ¿Quién dijo eso? Suiza. Las escuelas suizas. Ah, el suizo. Sí. Pero es que ahí, a ver, también el libro, eso es una buena pregunta. Pero no, el libro desaparece o no desaparece es una pregunta clásica, ¿no? Yo creo que el libro puede tender a disminuir en alguna medida cuantitativamente. La realidad hoy no lo está mostrando. La realidad es un boom de la edición, es una cosa impresionante como se edita. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con el libro cuando en realidad uno tiene el ebook, si quiere? O sea, puede tener, mi señora tiene un ebook en el que tiene 2.500 libros metidos adentro. Es decir, uno tiene el ebook, va con el ebook para donde quiere y sin embargo sigue comprando el libro. Sí. Y no solo nuestra generación, me parece. Hay algunos que dicen que el contacto material con el libro no es lo mismo que el electrónico. Pero, bueno. Muchas gracias. La muy última, amable. la del estribo. ¿Queda una? Ya estamos pasando. En este nuevo mundo, en esta nueva sociedad, en este futuro incierto, como decía, creo que quien era Gestivo decía, futuro incierto. ¿Usted cree que es natural y espontáneo o estamos un poco como que dirigidos? Te pregunto. No es para un minuto sí o no, entonces. Pero Se le voy a decir sí y no. Sí. Nada es inocente. Porque hablamos de sociedades y En hablamos pocas de palabras. Bilderberg. A ver, en pocas palabras, yo no creo en los determinismos. Está Es bien, decir, no, yo sí. no creo en que hayan fuerzas ocultas que nos determinen. Bueno, no tan Ni grandes fuerzas supragobiernos, lo que ustedes quieran. Pero sí estamos condicionados. Condicionarse y determinar son dos cosas completamente distintas. Sí. Que estamos condicionados por las realidades económicas, por realidades políticas. La guerra de Ucrania nos está condicionando a todos, por supuesto, ¿no? Es decir, que estamos condicionados, no hay ninguna duda. Determinados es otra cosa. No creo entonces que la globalidad va en algún momento dirigir un gobierno Único. único. Yo creo que siempre nos vamos a resistir a eso, ¿no? A que haya, a ver, me parece que el ser humano tiene una capacidad, yo creo que infinita, de desarrollar márgenes de maniobra. Sí. Es decir, de desarrollar frente a las peores situaciones, zonas que se las arregla para generar sus propios. Fíjense, gente como Mandela, por ejemplo, que estuvo, ¿cuánto? 30 años en la cárcel, una cosa así. Y salió perdonando. Salió perdonado, pero salió además con una capacidad de acción, o sea, una capacidad de incidencia, el famoso apartheid,
Es sorprendente. O sea, yo creo que el ser humano tiene esa capacidad de una especie de supervivencia a toda costa, ¿no? O sea, De de adaptación. manejarme mi margen de donde yo maniobro. En teoría del poder, en sociología, hablamos mucho siempre del margen de maniobra, porque en realidad la dominación absoluta no existe. Porque la dominación absoluta sería terminar con el margen de maniobra del dominado. Sí. Nunca Y no- se termina con ningún margen de maniobra por chico que Y sea. no es bueno tampoco terminar. No, bueno, pero además de no ser bueno, no se termina nunca. Porque siempre el ser humano desarrolla un pequeño margen de maniobra. La revolución de los esclavos, en fin, habría una serie de ejemplos, ¿no? Pero es cierto, la pregunta suya es muy importante y al mismo tiempo creo que es muy fenomenológico el análisis, o sea que tendríamos que entrar en una especie de fenomenología de lo que está pasando para poder responder. Y también. Y hay factores de esos muy superestructurales, pero también hay movimientos que están, digamos que son olas Sí. por abajo de eso. Hay de las dos cosas. Y en Occidente. Tenemos que luchar contra la inteligencia artificial. Yo creo que, a ver, ahí también hay dos posiciones, ¿no? Está la posición de los que dicen que es una catástrofe lo que se viene, y está la posición que yo he escuchado de muy buenos técnicos y de muy buenos científicos que dicen que siempre la vamos a controlar. Entonces, el siempre la vamos a controlar, y el que nos vas a liquidar, como la otra posición, yo prefiero quedarme en que sí, que de alguna manera la vamos a controlar. Prefiero eso. Confiar en la capacidad del ser humano. Es una posición optimista. Es optimista. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias.